llevan el cofre de Dios a Jerusalén. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. De nuevo David reunió 30,000 de los mejores soldados de Israel y partió con todos ellos a Balá de Judá para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en su trono sobre los querubines. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que está situada en una colina, en una carretera nueva guiada por Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Pusieron el cofre sagrado y Ahio iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor al compás de instrumentos musicales. Cantaban al son de liras, arpas, tambores, panderetas, címbalos. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron, haciendo caer el cofre de Dios. Pero Usa alzó al sostenerlo antes de que se vaya a caer. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. Usa murió allí mismo, junto al cofre. David se enojó porque el Señor había atacado a Usa contra tanta violencia. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa. Y hasta el día de hoy, ese es su nombre. Ese día David sintió miedo del Señor y pensó, es mejor que no me lleve el cofre del Señor. Así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. Allí permaneció el cofre del Señor durante 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Después el pueblo le dijo a David, el Señor ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia porque el cofre está en su casa. David se dijo a sí mismo, voy a hacer volver la bendición a mi familia. Así que David fue con mucha alegría y emoción y llevó el cofre de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los hombres que llevaban el cofre del Señor cuando David sacrificó un toro en un terreno engordado, vestido con un efod de lino. David empezó a danzar con toda energía ante el Señor. David y el pueblo israelita, llenos de alegría, gritaban y tocaban la trompeta mientras llevaban el cofre del Señor a la ciudad. Cuando el cofre del Señor entró en la ciudad, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y al ver a David saltando y danzando ante el Señor, sintió desprecio por él. Los israelitas pusieron el cofre del Señor en una carpa que David había preparado para el cofre, y después David ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar delante del Señor. Después que David había ofrecido los sacrificios, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. También les repartió pan, una torta de uvas pasas y una torta de dátiles a los israelitas, hombres y mujeres. Después de eso, el pueblo se fue a su casa. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical salió a recibirlo y le dijo, el rey de Israel no se dio nada bien hoy, desnudándose como un tonto y un cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. Entonces David respondió, el Señor me eligió a mí para ser líder de Israel. El pueblo del Señor no eligió a tu papá ni a nadie de su familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del Señor. Y a lo mejor hasta haga cosas más humillantes. Tal vez tú no me respetes, pero las esclavas de las que hablas sí estarán orgullosas de mí.
y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 23. ¡Wow! Iniciamos recordando que Dios había dado instrucciones específicas de cómo se debía trasladar el arca de Jehová y quién debería hacerlo. ¿Realmente el fin justifica los medios? En ninguna manera para Dios. Es así como vemos que David se equivocó, no siguió las instrucciones de Dios y se podría decir que los filisteos se llevaron el arca y no les pasó nada, pero ellos lo hicieron en su ignorancia. Sin embargo, David y todo israelita deberían saber que solo los levitas podían trasladar. Y cuando adquirimos un conocimiento, también adquirimos responsabilidad. Igualmente, todo aquel que escuche el Evangelio es responsable de no creer al Evangelio. El arca tenía unos aros por donde tenía que introducirse unas varas para poder cargar. Sin embargo, pusieron el arca sobre sus hombros. Igualmente, Dios dispuso que el Evangelio lo compartan personas sencillas como tú y como yo, que ya conocemos el Evangelio. Así lo designó el Señor y las instrucciones son para ser cumplidas. De lo contrario, Dios escribiría el Evangelio en el cielo para que todos lo vean y haría cosas extraordinarias para que puedan creer. Pero Dios se encargó y dispuso que por la boca de los creyentes y por la manera de vivir se predicara las buenas noticias de salvación. David era músico y era obvio que llevaría el arca con un gran acompañamiento musical. El arca estuvo a punto de caer y Usa trató de sostenerla con sus manos y pagó las consecuencias. Y quizá a nuestro simple parecer no hizo nada malo, o quizá digas que fue una falta pequeña. Y así también nos pasamos la vida justificándonos, pero Dios es claro y aún ahora. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Este versículo pequeño nos confronta y la escena que leemos hoy con la muerte de Usa nos deja pensando en que muchas veces hacemos las cosas para Dios sin ningún respeto y tomando nuestros propios criterios, sin tomar en cuenta la palabra claramente escrita. Por ejemplo, a la congregación o iglesia vamos cuando queremos y a la hora que podemos. Y eso tú puedes agregarle muchas cosas más que pasamos por alto a la hora de servir al Señor. La Biblia habla del temor de Dios y no se trata de miedo, se trata de, como dice en Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Al ver lo que pasó con Usa, David temió a Dios y dejó de hacer lo que a la ligera estaba haciendo. Vemos que Obed fue bendecido por la presencia del arca en su casa. Entonces David decidió trasladar el arca, ahora siguiendo las enseñanzas del Señor. Sacrificó un buey, se vistió el efod y danzó con fuerza y júbilo. Quizás a algunos les extrañe porque Dios permitiera que David danzara, pero fue Dios quien incluyó ese detalle en su palabra y quizás quiso mostrarnos el júbilo y el gozo de David ante la presencia del Señor, pues él estaba expresando su alegría y era para Dios. Y lo que se hace para Dios
sea Él el que lo juzgue. Ahora analicemos los rostros de tristeza o solemnes que muchas veces nos habíamos acostumbrado a ver en la iglesia tradicional, como que si Dios no disfrutara de nuestra alegría. Estar en la presencia de Dios realmente es gozo, regocijo, porque no asistimos por obligación. A Mical, esposa de David, no le agradó ese amor que David mostraba ante el Señor. ¿Realmente estás ante la presencia de Dios? ¿El Señor fluye sobre ti? ¿Hay gozo en tu rostro? Realmente es para analizar cuán buena está tu relación con Dios. Todos debemos hacernos esa misma pregunta. ¿Tu rostro muestra que Dios vive en ti? ¿Tus actitudes muestran que Dios vive en ti? ¿Tus pensamientos son de a menudo el Señor? ¿Cuán buena está tu relación con Dios? ¿Cuán buena está tu relación con Dios? Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.